Bienvenidos. Hoy aprenderemos el método simplificado para calcular fundaciones del tipo bloque para equipos con vibración y no haya resonancia con el conjunto. Veremos las dimensiones sugeridas de acuerdo a las dimensiones del skid del equipo y las longitudes embebidas de los pernos de anclaje. La resistencia del conjunto fundación-equipo al desplazamiento y al volcamiento. Mediante el método simplificado de cálculo de fundaciones de tipo bloque se obtiene el radio equivalente para la base rectangular de dimensiones largo y ancho que descansan en un medio semielástico para determinar la rigidez, la frecuencia de resonancia y amplitud de vibraciones para el valor de la frecuencia operacional de la máquina, sin pasar por los valores de las amplitudes de vibraciones máximas de las fuerzas que rompen el balance del conjunto equipo-cimiento. Y de datos de entrada vamos a necesitar para este caso una bomba. Vamos a necesitar el peso de la bomba, que sería el peso del equipo con el motor, y el skid, que muchos le llaman plancha base del equipo. También vamos a necesitar la velocidad operacional en revoluciones por minuto del equipo y, muy importante, el tipo de bomba, si es vertical o si es horizontal. Sabiendo si el equipo es horizontal o vertical, vamos con la velocidad de operaciones en revoluciones por minuto, vamos a saber las amplitudes máximas admisibles en milímetros que debe tener ese equipo en el conjunto fundación equipo. Para este caso, con una velocidad operacional de 425 revoluciones por minuto, nos podemos ubicar en un admisible operacional de 0.16 milímetros. Importante saber también el arranque del motor en kilogramos por metro. Con este arranque vamos a obtener las fuerzas verticales y fuerzas horizontales con respecto al eje del motor. Y bueno, el sismo lo vamos a obtener con el análisis estático de la estructura. Los datos que vamos a necesitar del suelo de fundación va a ser la capacidad admisible del suelo en kilogramos por centímetro cuadrado, el coeficiente de Poisson, μ, el peso del suelo, el peso específico del suelo en kilogramos por metros cúbicos, el tipo de suelo, que podría ser si es arcilloso, arenoso, o bueno, según las especificaciones del proyecto, si tienen un estudio geotécnico, para obtener el módulo de corte del suelo G sub S en kilogramos por centímetro cuadrado. Por supuesto, vamos a tener las dimensiones para el cimiento, que sería un H minúscula en metros, que sería en la parte, el tope de la fundación, o el TOC de la fundación, hasta el eje de la bomba. El H mayúscula, que sería la altura del cimiento, BX y BY, las dimensiones en vista en planta, y claramente el F sub C, o resistencia del concreto, que vamos a utilizar en este caso de 250 kilogramos por centímetro cuadrado, y el peso específico del concreto de 2.500 kilogramos por metro cúbico. Tenemos que tomar en cuenta que el peso sugerido para la fundación, según la ACI, para este tipo de fundación tipo bloque, el peso sugerido va a ser 3 veces el peso del equipo. Debe ser mayor o igual a 3 veces el peso del equipo.
para poder llegar a las dimensiones que acabamos de hablar, que sería H minúscula, H mayúscula, BX y BY, primero necesitamos, con respecto al skid del equipo, las medidas del skid, vamos a obtener las dimensiones sugeridas para llegar a las dimensiones definitivas, dependiendo del análisis del método simplificado. Entonces plasmamos las dimensiones del skid. Lo que vamos a necesitar principalmente es la longitud mayor tanto en X como en Y del skid, la separación en X y en Y máxima entre pernos, o sea, sería los pernos en cada extremo, la distancia entre ellos. Y muy importante, si tienen la profundidad o longitud embebida de los pernos para este equipo, tenerlo en cuenta y verificar la profundidad o dimensión de altura del cimiento para que cumpla. Para el ancho sugerido del bloque, vamos a tener o vamos a tomar el máximo de estas tres opciones. 1.5 veces la altura del tope del concreto al centro del motor del equipo, o el ancho de la dimensión del skid más 2 veces 7.5, o la dimensión ST, que sería la separación en los pernos, en este caso en el eje Y vertical, más 2 veces la distancia del perno al borde del concreto, que esto vendría siendo, esta distancia al borde del concreto vendría siendo que esta distancia depende del diámetro del perno. De acuerdo al diámetro del perno, nosotros vamos a necesitar una distancia del center line del perno hasta el borde del concreto. Para este caso, un perno de media pulgada, vamos a necesitar como distancia mínima al borde de 725 milímetros. Ahora, la longitud sugerida para el bloque vamos a tomar la mayor de las siguientes dos opciones: la longitud total del skid más 2 veces 7.5, o la separación entre pernos en el eje horizontal, la máxima separación de pernos, más 2 veces la distancia del center line del perno al borde del concreto, como ya explicamos anteriormente, y tomamos la máxima distancia entre estas dos opciones. Para la altura sugerida del bloque, vamos a tomar la mayor de las 4 opciones que tenemos: la longitud embebida del perno más 16 centímetros, en el caso que tengamos la longitud embebida de ese perno. La segunda opción sería el peso de la bomba entre .0024 veces el área vista en planta de la fundación, que en este caso sería BX por BY. La tercera opción, 1/5 del lado BX o 1/10 del lado BY, y tomamos la mayor de estas 4 opciones para la altura sugerida del bloque. Ahora hacemos las verificaciones rápidamente de las excentricidades, sabiendo las alturas H minúscula y mayúscula, los pesos del bloque y del equipo, las fuerzas que actúan sobre el equipo, que serían las fuerzas sísmicas y los momentos torsionales. Buscamos los momentos
sobre el eje perpendicular a la dimensión Bx para hallar las excentricidades, los momentos entre los pesos tanto del equipo como de la masa de concreto, y se debe verificar que las excentricidades deben ser a las dimensiones entre 6. Hallamos el peso del bloque de concreto buscando el volumen, el H por el área, la altura por el área, y el peso del bloque más del equipo, que sería W sub 0, y obtener un volumen en metros cúbicos y un peso en toneladas. En cuanto a los esfuerzos sobre el suelo, vamos a tener el área, por supuesto, de vista en planta del bloque, Bx por By en metros cuadrados, y vamos a reservar a un lado la masa, que sería el W sub 0 entre G en kilogramos por segundo cuadrado entre metros. Sabiendo el peso del conjunto equipo cimiento, lo dividimos entre el área que ocupan las dimensiones Bx y By para que nos dé la resistencia o los esfuerzos en el suelo, y se sugiere un factor de seguridad de 3, siendo la resistencia admisible del suelo de fundación entre 3, y comparar este valor del esfuerzo admisible del suelo entre 3 con los esfuerzos en el suelo transmitidos por el bloque de fundación, por lo que los esfuerzos transmitidos por el bloque de fundación al suelo deben ser menores o iguales a la resistencia admisible del suelo entre 3. Cumplida esta sugerencia, pasamos y buscamos los esfuerzos sobre el suelo en el lado de la dimensión más desfavorable para el bloque de fundación, el cual sería Bx, que es el lado de menor dimensión, para que nos dé los esfuerzos sobre el piso en kilogramos por centímetro cuadrado, y se debe verificar que deben ser menores o iguales a la resistencia admisible del suelo. Ahora hay que verificar las dimensiones sugeridas que tenemos, ir aumentando en el caso de que sea necesario alguna de las dimensiones o de las 3 dimensiones sugeridas anteriormente, y este análisis lo vamos a hacer mediante el método simplificado de cálculo de fundaciones tipo bloque. Simplemente hacemos la sustitución de algunos valores ya obtenidos o por obtener en los siguientes formularios. Empezamos con lo que sería el radio equivalente de la base, buscando el movimiento transnacional horizontal y vertical, donde vamos a encontrar a R o sub X, que sería la raíz cuadrada del área entre el valor de pi, el R o movimiento rotacional, que sería la raíz cuarta de la dimensión X al cubo por la dimensión By entre 3 veces el valor de pi. El momento de inercia, que sería la masa que teníamos reservada anteriormente multiplicada por la suma de
el R sub O al cuadrado entre 4 más la altura H de la masa de concreto o del bloque al cuadrado entre 3. Ahora buscamos las constantes de resorte teniendo el suelo como un objeto amortiguador, y buscamos la constante Kz, que sería la vibración vertical, que sería 4 veces G sub S, que sería el módulo de corte del suelo, por R sub 0 entre 1 menos mu, que sería el coeficiente de Poisson. La vibración horizontal K o constante K sub X, que sería 32 veces multiplicado por 1 menos mu multiplicado por G sub S por R sub 0 entre 7 menos 8 por mu. Ahora la constante de resorte de vibración rotativa sería 8 veces G sub S por R sub 0 al cubo entre 3 por 1 menos mu. Inmediatamente buscamos las frecuencias en resonancia. La vertical F sub Z, 1 entre 2 veces pi multiplicado por la raíz cuadrada de K sub Z, la constante K sub Z, que sería la vibración vertical, entre la masa. La frecuencia en resonancia horizontal F sub X, que sería 1 entre 2 veces pi multiplicado por la raíz cuadrada de K sub X, vibración horizontal entre la masa. Y la frecuencia en resonancia rotativa, 1 entre 2 veces pi multiplicado por K, la raíz cuadrada de K entre la masa, que sería la constante. Esta K sería la constante de vibración rotativa. Ahora vamos a buscar los factores de masa B y los factores de amortiguamiento omega. Los factores en el modo de vibración vertical B sub Z igual a 1 menos mu multiplicado por el peso W sub 0 entre 4 veces gamma por R sub 0 al cubo. Y por supuesto el de amortiguamiento en Z o vertical, que sería 0.425 entre la raíz cuadrada de B sub Z. Estos factores de masa y amortiguamiento en el modo de vibración horizontal tenemos B sub X 7 menos 8 mu sub 0, que multiplica al peso W sub 0 entre 32 por 1 menos mu por gamma por R al cubo, R sub 0 al cubo. Y el amortiguamiento omega sub X punto 288 entre la raíz cuadrada de B sub X. Y los factores masa y amortiguamiento para el modo de vibración rotativa, B va a ser 3 por 1 menos mu por el momento de inercia rotacional por la gravedad entre 8 veces gamma por R sub 0 a la 5. Y el omega rotativo sería 0.15 entre 1 más B o el factor de masas rotativa, que multiplica a la raíz cuadrada del mismo B rotativo. Ahora las frecuencias en resonancia, la vertical FR sub Z, que sería el F sub Z anterior,
entre la raíz cuadrada de 1 menos 2 veces omega de z al cuadrado. Para la frecuencia de resonancia horizontal fr sub x igual al fx que ya tenemos anteriormente entre la raíz cuadrada de 1 menos 2 veces el omega al cuadrado en x. Y para la frecuencia de resonancia rotativa, el f anterior rotativo que teníamos entre la raíz cuadrada de 1 menos 2 veces el omega rotativo al cuadrado. Todos estos factores que hemos encontrado anteriormente son los que vamos a utilizar para hacer el análisis de amplitudes máximas o fuerzas de desbalanceo. Ahora, para buscar las amplitudes máximas verticales vamos a necesitar un PZ, que sería la fuerza F mayúscula en Z, que es la fuerza por momento torsional del motor del equipo, que no tiene que ver nada con la F minúscula en Z que calculamos anteriormente, sino esta es la F mayúscula, que significa la fuerza vertical debida al momento de torsión del motor del equipo, multiplicado por el F minúscula de R en Z, que es de la frecuencia en resonancia entre 30 al cuadrado. Un A sub Z, que sería el P sub Z entre la constante de resorte en Z que calculamos, y un valor, vamos a llamar, no recuerdo cómo se llama este símbolo, vamos a llamarlo E o epsilon sub Z, que sería la F minúscula de R en Z entre, sí sería el F minúscula en Z que habíamos calculado como frecuencia en resonancia en Z. Entonces, teniendo la relación de epsilon sub Z y el valor de omega sub Z, en este caso sería 1.64 y 0.56, con estos dos valores podemos ir a la tabla o al gráfico de fenómeno de resonancia, relación de frecuencia de la máquina a frecuencia del sistema máquina cimiento suelo, que lo pueden conseguir en la ACI 351 3R23, que la gráfica nos dice que para evitar el riesgo de entrar en resonancia se debe limitar la relación de frecuencia, que sería epsilon sub Z en este caso, en valores cercanos a 1, por lo que la relación por debajo de 1 o por arriba de 1, pero no tan cercano a 1, nos confirma que no se tendrá resonancia en la cimentación, y esta será una cimentación estable. Y utilizando esta gráfica vamos a obtener el valor de omega de B sub Z, que sería en este caso 0.89. En el caso de que lo consigamos en la gráfica sería otro valor, pero lo podemos hallar si no queremos utilizar la gráfica B sub Z, lo podemos hallar como 1 entre 2 veces omega sub Z, y eso nos va a dar el valor de B sub Z cercano al que nos debería dar en la gráfica. Entonces,
La amplitud vertical admisible operacional A sub Z máxima debe ser menor a la que especificamos en la primera parte, que según el equipo, si es horizontal o vertical, y la velocidad en revoluciones por minuto del equipo, hallamos que era 0.16 milímetros. Entonces, nuestra A sub Z máxima debe ser menor a 0.16 milímetros. Y buscando A sub Z máxima es B sub Z por epsilon sub Z al cuadrado por A sub Z. Entonces, queda con esta multiplicación que A sub Z máximo es 0.012 milímetros. Y hay que destacar que el A sub Z que utilizamos para el A sub Z máximo es el A sub Z que acabamos de calcular, que sería P sub Z entre la constante A sub Z, para que nos dé 0.012 milímetros. Este valor es menor a 0.16 milímetros, que es el valor admisible operacional, lo cual significa que cumple. Rápidamente se hace la misma operación para la horizontal, la amplitud máxima horizontal. Tenemos el PX con F mayúscula del equipo, del motor, por torsión, multiplicado por FRX minúscula entre 30 al cuadrado, y la A sub X, que sería el P sub X, entre la constante KX, y el epsilon X, el FRX, entre F minúscula X. Obtenemos los epsilon en X, omega en X que teníamos, y para no irnos a la gráfica, hallamos el B sub X con el 1 entre 2 veces el omega X, para que nos dé el BX 1,41 para este caso. Entonces la amplitud horizontal admisible operacional A sub X máxima debe ser menor al admisible operacional que teníamos, que era 0.16 milímetros. Entonces el A sub X máxima es B sub X por epsilon sub X al cuadrado por AX, y el A sub X máxima sería 0.009 milímetros, lo cual es mucho menor que 0.16, lo que significa que cumple. Ahora, para las amplitudes admisibles rotativas, vamos a obtener el P con el FX mayúscula por el FR entre 30 al cuadrado, y el momento de rotación en resonancia resulta en kilogramos por metro, que sería igual al M igual a P multiplicado por el H o altura del equipo más la altura desde el tope del cimiento hasta la altura del centro del motor del equipo, o sea, la altura del cimiento más la altura H minúscula del tope del cimiento hasta el centro del equipo o del motor. Buscamos A, que sería igual al momento rotacional entre la constante rotacional K y el epsilon, que sería el FR, entre el F rotacional. Obtenemos los valores de epsilon, tenemos omega rotacional, y vamos a hallar el V rotacional, que sería 1 entre 2 veces el omega rotacional, para que nos dé 338. Entonces la amplitud admisible de operacional de rotación máxima debe ser menor a 0.016. Entonces V rotacional por epsilon rotacional al cuadrado por A rotacional
nos da punto 000023, lo cual es menor a punto 16, cumple. Entonces, con todas las condiciones cumplidas, y teniendo ya las dimensiones y alturas finales, vamos directamente a sacar el acero para el bloque de fundación, que es definitivamente el acero mínimo para el bloque. Entonces, todo el mundo sabe cómo hallar el acero mínimo en el bloque. Hallan y distribuyen. Para las fuerzas sísmicas que nosotros teníamos, simplemente la debieron haber calculado anteriormente con los datos de análisis sísmicos proporcionados por las normas de cada uno de los países o de los criterios de diseño que se tienen en el proyecto donde se está trabajando. Se puede utilizar la frecuencia natural del conjunto equipo y cimiento para hallar la frecuencia natural, y con eso nos ubicamos en la gráfica del espectro de diseño y buscamos de forma estática el coeficiente sísmico horizontal dependiendo de la frecuencia natural del conjunto cimiento equipo, y de acuerdo como nos indique la norma que estamos utilizando, vamos a hallar esa fuerza lateral sobre el equipo utilizando el peso del equipo o la masa del equipo. Con eso se va a verificar el desplazamiento del conjunto equipo cimiento. Igualmente buscamos los momentos resistentes con las fuerzas gravitacionales, que sería del cimiento y del equipo, que contrarrestan los momentos de volcamiento. Igualmente con esas fuerzas, por lo menos la sísmica, vamos a buscar el momento de volcamiento y verificamos el factor de seguridad al volcamiento con el momento resistente entre el volcamiento, y nos debe dar mayor a 1.5 o de acuerdo como especifique los criterios de diseño o normativas locales para el desplazamiento y para el volcamiento del conjunto. Igualmente, para las cargas de vientos que no mandan, o sea, muy rara vez mandan para este tipo de equipos, se hallan de acuerdo a la normativa que piden los criterios de diseño o a las normativas locales. Se halla las cargas de vientos y se aplican las presiones del viento sobre el área que cubre el equipo, y igualmente se saca la fuerza lateral de presión del viento sobre el equipo, y también se verifican los desplazamientos del conjunto y los volcamientos del conjunto equipo cimiento, y con esto hacemos la verificación completa para el bloque de fundación para equipos con vibración. Dale like, comparte y suscríbete.